Ya estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio, 11 de la mañana con 2 minutos. Hace unos días el gobierno definió una serie de cambios metodológicos que tendrá la encuesta CACEN en nuestro país. Es un instrumento súper importante porque en base a esta aplicación de la encuesta podemos determinar o hacer una estimación de cuáles son los niveles de pobreza que hay en Chile. Claro que el concepto va cambiando en el tiempo y eso supone también elevar la vara con la que medimos efectivamente aquellos niveles. Después de 19 meses de trabajo, la Comisión Asesora para la Actualización de esta medición ha entregado esos resultados y el gobierno ahora ha cogido algunos de ellos. Vamos a conversar del tema con una de las integrantes de la comisión, Paulina Enoch, está con nosotros, economista y coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias Sebastián. Bienvenida. Muy contenta de estar acá. 19 meses de trabajo que tuvo la comisión, que tú integraste junto a otro destacado economista, sí. Está Osvaldo Larrañaga, Silvia Izaguirre, Andrés Hernando, entre otros, para hacer esta sugerencia de modificar la encuesta. Primero me gustaría que pudiéramos dimensionar por qué es tan relevante la encuesta CACEN. Es muy importante porque nosotros necesitamos contar con una metodología clara y objetiva para llegar precisamente a la población en pobreza. Y lo que nosotros vimos con los resultados de la CACEN 2022 es que la tasa de pobreza, se generaron ciertos cuestionamientos una vez que salió la tasa de pobreza. Uno es que el valor del arriendo había subido mucho más que el valor del IPC, entonces no estaba capturando una parte importante de la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Okay. Y el segundo elemento que estaba generando ruido era que la pobreza había disminuido, pero el ingreso generado por los trabajos también. Entonces, esa dicotomía entre los dos parecía muy contradictoria. Entonces, dado estos cuestionamientos, salió un estudio de Quirós, varios como el tema del arriendo imputado, conceptos bien aislados, se definió llamar a esta comisión asesora para actualizar esta metodología y que fuera bien transversal. Perfecto. Para lograr que esta política de Estado, que nuevamente es muy importante para obtener precisamente cuál es la población objetivamente en carencia, se debiera dirigir la política social. O sea, cambios para actualizar este termómetro en el fondo, ¿no? Y medir correctamente la fiebre del problema. Después de esos 19 meses, ahora el gobierno ha acogido o definido más bien algunos de esos cambios metodológicos que va a tener la encuesta CACEN 2024, ¿cierto? Ese es el año que corresponde. Primero, ¿quedaron conformes con aquello que acogió el ministerio o el gobierno? Mira, lo más importante es que se persevera por una medida absoluta para identificar a la población. Nosotros tuvimos muchas discusiones y existen distintas formas de medir la pobreza, especialmente la monetaria. Una es por percepciones. Hoy día tú te sientes que te alcanza o no te alcanza, otras más como relativa. ¿En qué posición estoy dentro de toda la distribución? Y esta medida objetiva que tenemos desde la CEPAL permite que para países en desarrollo obtener como una línea concreta que se vaya avanzando a través del tiempo y se logra que se comparen tanto los ingresos como un gasto que se estima a partir de esta metodología. Entonces, puede ver la evolución en el tiempo también. Evolución en el tiempo. Entonces, que se haya perseverado con eso es muy importante. En la metodología por pobreza multidimensional se acogieron casi la mayoría de las recomendaciones. De acuerdo. Y quizás vamos a ver más adelante que en la pobreza por ingreso hay más diferencias y quizás hay más diferencias porque fue un proceso que nosotros encontramos ciertos indicios de temas que comenzaron a hacer ciertas como conversaciones y el Ministerio a través de esta mesa como perseveró en estas conversaciones que se estaban teniendo de cómo llegar mejor a esta población objetivo. Paulina, ahora de todas maneras entonces, con estos cambios que se van a implementar, vamos a tener un nuevo nivel de pobreza y va a ser más alto. La población es la misma, pero la vara con que se va a medir va a ser mayor. Claro. Vamos a quedar como, dado los estándares que nosotros como sociedad, que es como hemos definido o tratamos de definir, creemos que hoy en día deberían cumplir una población para no estar en carencia. Entonces, como que eso, la población, no va a pasar nada con la población, se va a seguir midiendo a la persona, pero la vara con que se va a medir va a ser mayor. Y por lo tanto, los niveles de pobreza con un nivel de exigencia más alto, es probable que los niveles de pobreza sean más altos también, ¿no? Sí. Y ojalá que... Es que, perdona, quería detenerme un segundo en eso, porque es importante hacer la lectura correcta en el debate público también, ¿no? Va a aumentar el nivel de pobreza no porque la situación material haya cambiado, sino más bien porque estamos midiéndonos con una vara más alta, pero es lo correcto.
Es lo que encontramos que es más adecuado para la metodología. Por ejemplo, el cambio que sí fue acogido fue diferenciar entre los hogares que arriendan y no arriendan, que son propietarios, con líneas de pobreza diferenciadas. Cuéntanos sobre ese cambio, por favor. Lo que pasa es que existe como una concepción de que antes se le incorporaba al ingreso un ingreso que no era monetario, que se llamaba alquiler imputado, y este nivel de ingreso te trataba de decir que dado que tú eras propietario y no tenías que arrendar, tenías como un ingreso con que un hogar que era arrendatario no lo contaba. Perfecto. Pero en la práctica tú no podías ir al supermercado a comprar con ese valor monetario de alquiler. Porque no te genera un ingreso al bolsillo. Sí, no, solamente es como un ahorro, una diferencia entre la situación entre los hogares. Se preserva ese espíritu de que existe una diferencia en estos dos tipos de hogares, pero a través de dos líneas. Entonces, el nivel de ingreso es lo mismo, vamos a considerar solamente los ingresos que tienen los hogares, el monetario con el que tú puedes ir al supermercado, el que tú puedes pagar un arriendo, pero para los hogares que arriendan se va a utilizar una estimación del arriendo que viene donde vienen todos los valores de la encuesta CACEN, que es la encuesta de presupuestos familiares, y el IPC, que son encuestas ajenas. Pero ya como que se deja como de valorizar este ingreso que estaba y que generó como harta cuestionamiento en la CACEN 2022. Claro, y por lo mismo entonces es de esperable que haya un grupo de personas, digamos, con un ingreso menor respecto a lo que se registraba anteriormente. Porque ahora va a ser el ingreso monetario, el ingreso real, no necesariamente el ingreso total que venía con esta estimación adicional. ¿Qué otro cambio destacarías tú dentro de los más importantes? Dentro de los más importantes y de los que se diferencian de la comisión es que se pasa de la encuesta de presupuestos familiares 8 antes de pandemia a la encuesta familiares 9. Nuevamente, esta metodología se basa en medidas objetivas del gasto de las familias. Entonces, ¿dónde encontramos estas medidas objetivas de gasto? A través de la encuesta de presupuestos familiares del INE. Y nosotros empezamos a encontrar como distintos como comportamientos o temas relacionados a la encuesta de presupuestos familiares que estuvo en pandemia. Y acá lo que se muestra en el informe que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, que hicieron otras correcciones para que no estuvieran distorsionados por temas de consumo que se vieron en la pandemia. Por ejemplo, si tenías más ingresos por retiro, posiblemente ibas a tener más consumo de bienes no durables como las compras de por sí. Entonces, esas como distorsiones como las logran como limpiar. Y lograron en base a ese cambio. En base a ese cambio y esas como mesas técnicas que tuvieron con el mismo INE, con la CEPAL, etc. Entonces encontraron después de eso como más correcto avanzar en esa línea. Paulina, estamos con Paulina Enoch, economista de Libertad y Desarrollo aquí en CNN Chile Radio. De todas maneras, después de que se implemente esto y entendiendo que esto va a significar también entonces un aumento en los niveles de pobreza, ¿cómo vamos a poder hacer la comparación respecto a cómo veníamos hasta ahora en la serie histórica, digamos, ¿no? Desde el año 90 hasta la fecha, la pobreza ha ido disminuyendo en tal envergadura. Antes teníamos X porcentaje, hoy día tenemos... Bueno, ¿cómo se va a poder hacer esa comparación desde la aplicación de esta nueva encuesta? Lo que se hace generalmente, y por eso quizás ha tenido un retraso, yo no lo justifico, la entrega de resultados de la encuesta CACEN 2024, es que cuando se dan a conocer los resultados de pobreza, el ministerio y la administración a cargo tiene que entregar la misma serie de la metodología vigente hasta ahora hacia atrás. Perfecto. Y para poder seguir con esa línea de la pobreza. Y esta metodología actualizada la tiene que construir idealmente desde que existen los datos disponibles. En este caso debería ser desde el 2006. Entonces uno tendría como en paralelo las dos líneas propiamente tal. Con la metodología antigua y la vigente. Y la vigente. Ajá, de acuerdo. Y eso permitiría seguir haciendo una comparación, ¿no? Y una evaluación de cómo vamos avanzando en este tema, ¿no? Sí, y precisamente como que eso es lo que se busca, que sirva más para la política social. Que si es que es un 20%, si es un 15%, que este 15% sirva para que sea la población que se focalice en los recursos más que el resto de la población. Paulina, ¿y de qué forma esto nos va a permitir compararnos con otros países? ¿Cómo se utiliza ese estándar para ver, por ejemplo, cómo vamos a quedar respecto a otros países dentro de Latinoamérica o en comparación a países de la OCDE? Mira, existen distintos como organismos internacionales que tratan de comparar entre países. Está la CEPAL, que saca el documento del panorama social, que tiene levemente diferencias con nuestra metodología oficial,
y también existe el Banco Mundial que hace, no sé si te acuerdas de ese $1 al día, y ahora ya no es $1, es mucho más, pero también logra comparar en distintos países. Como que si yo quiero comparar, me voy por ahí. Pero solamente para que tengamos como dato, Uruguay, que es un país, Chile y Uruguay son países que en materias sociales ha ido relativamente bien respecto a la región, actualizó hace algunos meses también la metodología. Y los cambios que hizo iban muy en la línea de las recomendaciones que hizo la Comisión y que se acogen ahora. Solamente que fue un proceso mucho más corto porque no pasó por una comisión asesora. Pero como que se quitó el alquiler imputado, se hicieron 2 líneas, que era como el gran cambio que tenía esta línea de la pobreza. Esta nueva metodología de Uruguay lo tiene. Y también la metodología de pobreza se basa en la metodología que tiene Estados Unidos, que ellos además agregaron una línea para quienes pagan dividendos. Paulina, en base a estos resultados, ¿de qué forma crees tú que va a cambiar la manera en la que se aborda este problema desde las políticas públicas? Mira, yo creo, o lo que a mí me gustaría impulsar es que se utilizaran más estos indicadores para vincularlo con los programas sociales. Tenemos 700 programas sociales que tratan de relacionarlos con índice de desarrollo de la ONU, objetivos creados por los mismos ministerios, y ojalá que ocupáramos toda esta metodología que es parte de un consenso, especialmente quizá sea la base de la pobreza por ingreso, que sea como un nivel como estándar, pero también que se pueda vincular con las otras dimensiones e indicadores que vienen en la pobreza multidimensional y sean utilizados más la política social para avanzar en esos como indicadores. Por ejemplo, asistencia escolar, que ojalá el indicador de asistencia escolar que tiene el índice de pobreza multidimensional sirva para mover las políticas educacionales. De acuerdo, de acuerdo. Paulina Enocha ha estado con nosotros, economista, coordinadora del programa